Buenas tardes, por favor, tome su asiento. Tenemos una tarde larga, ¿verdad? Y yo estoy con una laringitis. Hice reposo de voz y voy a tratar en lo posible de bendecirles. Espero que no sea una traba mi voz. Voy a tratar de modularla lo máximo posible. Voy a tratar de usar lo máximo posible el diafragma. Pero cuando no dé más, no dé más. Que el Señor sea la gloria también, aún en esta situación. Me propongo en este primer taller compartir con ustedes dos temas. Esa es mi propuesta en esta tarde. Si no llegamos con que cumplamos la mitad de lo que es mi objetivo, yo al menos me sentiré satisfecha de haber venido a este lugar. Este primer taller, oré, le pregunté al Señor qué hablar, qué decir, qué enseñarles. Y lo que quiero hacer es compartir lo que es el centro del Ministerio Restauración Sexual. Lo que significa el ministerio. ¿Por qué Dios nos dio este ministerio? Miren, no sé si ustedes, calculo que conocen muchos pastores. La mayoría de los pastores hablamos de los mismos temas. Nosotros como pastores éramos igual a todos. Solo que a nivel profesional, haciendo un posgrado en lo que es sexología clínica, descubrimos con mi esposo que nunca se había hecho un trabajo de investigación que fuera reconocido por pares, donde se cotejara la realidad sexual cristiana evangélica. Porque a veces uno se pregunta y dice, ¿cómo se estudia sexología? Y bueno, se estudia a través de encuestas, de estadísticas, hay muchos medidores para determinar el grado de normalidad o no, o el grado, cuál es la conducta más habitual si uno no quiere hablar de normalidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno estudiaba, podía ver que había estudios sobre judíos, sobre católicos, sobre grupos etarios determinados, pero no había nada sobre el mundo evangélico. Y si uno quería tener alguna alusión al mundo evangélico, tenía que remitirse a Estados Unidos, pero la realidad cultural y la idiosincrasia del yanqui con el latino es muy diferente. Entonces, preguntamos a quien fue mi formador, el doctor Gendín, si podíamos coordinar un grupo interdisciplinario y hacer la primera investigación, el primer trabajo de investigación que fuera reconocido por pares. Hicimos una encuesta que tenía 73 ítems, hicimos una prueba piloto, se ajustó esa primera encuesta y después salimos a encuestar a jóvenes entre 12 y 30 años de Argentina y Paraguay. Recorrimos toda la Argentina, tratando de que coincidiera la cantidad de encuestas con el índice demográfico de esa región. Eso hizo casi 2.000 jóvenes encuestados, pero tenían que tener el 80% de las preguntas contestadas para que ingresara. Quedaron 1.169 encuestas. Es muchísima cantidad y eso representó casi 100.000 respuestas que se cargó un sistema informático diseñado a tal propósito. Una persona que fue pagada a medio tiempo tardó 8 meses en cargar solo los resultados de la encuesta, ni empezar a trabajar las variables. Ahora, ese trabajo, que era eminentemente profesional, fue lo que Dios usó para abrirnos su propio corazón. En la encuesta, a mitad de la encuesta, había una pregunta. ¿Tuviste alguna experiencia sexual negativa en la infancia? Y tenía que poner sí o no. Y debajo había otra pregunta donde se discriminaban distintas conductas sexuales que esa persona podría haber sufrido como víctima. Lo llamativo es que cuando Paola, que era la persona a medio tiempo que cargaba las encuestas, llegaba a la mitad de la encuesta, y fíjense ustedes que no hablábamos de abuso, porque cuando uno dice tuviste abuso sexual infantil, según la definición que esa persona tenga de abuso, es lo que va a determinar como respuesta. Pero la vivencia es algo diferente. ¿Tuviste alguna experiencia sexual negativa? Y la persona tenía que poner sí o no. Y ella nos empezó a llamar por teléfono a nuestra oficina
diciéndonos, no puedo seguir. Y lloraba, porque lo que me cuentan aquí y lo que contaban era experiencias de abuso que si uno los ve por primera vez, uno dice esto no sucede. O sea, es inverosímil que algo así ocurra. Esa era nuestra primera percepción, que entre paréntesis suele ser la percepción de la persona que escucha el relato de un niño. Ustedes saben, en París hizo un estudio muy serio donde se cotejaron los relatos de los niños con adultos que escuchaban a niños que decían haber sido abusados. Cuando termina el estudio, el 50% de los adultos dijo que los niños mentían. Los estudios estadísticos demostraron que entre el 93 y el 98% de los niños decía la verdad. Muchos niños sufren la revictimización de todos nosotros porque cuando acuden a un adulto confiable, ese adulto no les cree. Nosotros formábamos parte de todos los otros adultos, porque uno leía las historias y no podía creer. No podía creer que alguien ha llegado al niño, llámese papá, abuelo, tío, primo, hermano, y yo uso el género masculino no por casualidad. La gran mayoría de los abusadores pertenecen al sexo masculino. ¿Hay mujeres abusadoras? Sí. Y en este último decenio que llevamos ha aumentado, se ha incrementado, pero es en comparación muy ínfimo cuando se toma la cifra de los varones. Entonces cuando Paola llamaba y lloraba, le decíamos, Paulita, poné tus manos sobre esas hojas, porque lo que teníamos eran indicadores que uno usa. Nivel de escolarización, edad, pero no teníamos nombre, no teníamos, era anónima y confidencial, no teníamos dirección. Entonces le decíamos, Paulita, poné tus manos sobre esas hojas y vamos a declarar que el Señor, que ve todo, va a enviar a alguien con un corazón compasivo que le ministre. Esa era nuestra oración. Y pasaban 2 o 3 días y estaba pasando otra encuesta y volvía a repetirse la situación. Entonces le decíamos, Paulita, poné tus manos, vamos a orar por el teléfono, vamos a declarar que Dios va a enviar a alguien con un corazón compasivo. Pero llegó un momento que esto se repitió tantas veces que a nosotros nos dio, ¿vieron cuando uno siente una ira, una bronca? Es decir, ¿cómo es posible que todo esto esté dentro de las iglesias y nunca lo vimos? Nosotros ya estábamos en el pastorado, hacía años que estábamos en el pastorado. Entonces empezamos a hacer una oración diferente. Imitamos a Isaías. Cuando uno ve a Isaías en el capítulo 6, la visión que tiene de Dios, dice que ve a Dios hablando consigo mismo. La Trinidad estaba hablando. Y ellos, o sea, Dios, se preguntaba el uno al otro. No sabemos quién, si era el Espíritu Santo, el Padre o el Hijo, pero ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? No se ve que Isaías haya sido llamado. Isaías se ofreció. Heme aquí. No como en misiones, vieron que uno dice, heme aquí, envíalo a él. Heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Y si uno estudia la vida de Isaías, el nivel de visión de Isaías es increíble. Isaías es un libro que uno nunca termina de comprenderlo. Muchas de las profecías contenidas en Isaías se dicen profecías de doble referencia. ¿Por qué? Porque tienen un cumplimiento parcial en un determinado momento de la historia, en un cronos, pero va a tener un cumplimiento total más adelante. Ninguno de los profetas mayores como Isaías tuvo tanta claridad de lo que era el advenimiento del Mesías, 700 años antes de que ocurriera todo eso. Un hombre que no dice que fue llamado en ese pasaje, dice que se ofreció. Por eso yo sé que Dios está buscando valientes. Y yo aprovecho y me salgo del tema. Tal vez Dios está buscando tu vida para que te ofrezcas en algún ministerio, para que te ofrezcas en algún servicio, para que hagas alguna buena obra. Efesios 2:10 dice que hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios nos creó con el propósito de hacer buenas obras. ¿Por qué no ofrecernos? Entonces, ¿saben qué hicimos nosotros? Empezamos así. Señor, si hay algo que podemos hacer,
Ahora nosotros no somos de la capital como son ustedes. Nosotros somos de una de las provincias más postergadas de la Argentina. Cuando uno quiere hablar de lo más feo de Argentina, ¿qué dice? Chaco. De ahí venimos nosotros. Del Chaco. Dios no tiene problemas ni con familias pequeñas, ni con iglesias pequeñas, ni con pueblos pequeños. Dios es Dios. Y empezó a ocurrirnos algo. Estábamos pastoreando la iglesia y la iglesia crecía, pero no teníamos liderazgo. Entonces, ¿qué hacíamos? Éramos portero, consejero, pastores, el que casaba, el que bautizaba, el que sepultaba por poco. No nos quedaba nada. Entonces llegaba la noche y estábamos fundidos. ¿Vieron cuando uno cae desnucado en la cama? ¿Le ha pasado alguna vez? Bueno, así caíamos nosotros. Dormíamos 2 horas y nos despertaba el Señor a escribir. Y al principio decíamos un ratito más, un ratito más. Pasaba la noche y a la mañana no nos acordábamos. Entonces entendimos que teníamos que levantarnos. Y empezamos a escribir de sexualidad de noche. Por eso a mí me encanta lo de la genética espiritual. Hay libros, hay un libro que es azul, que se llama Lo que siempre quisiste saber. Muchas personas lo adquieren al libro y dicen, ¿vos sabés que se me fue el sueño? Empecé a leerlo y me lo pasé leyendo toda la noche. Yo me río y le digo, claro, fue producido de noche, ahora se consume de noche. Les aviso por si a alguno se le va el sueño después, ¿está? Pero empezamos así. Empezamos así. Señor, si hay algo que podamos hacer, cuenta con nosotros. Y en la medida que se abría una puerta chiquitita, nosotros íbamos y enseñábamos. Después lo mostramos, no hay problema. Íbamos y predicábamos, enseñábamos. A mí me gustaría ver el PowerPoint, Mari. Marisa viajó conmigo, Marisa Gil es la coordinadora del ministerio. Y nos asiste, nos alivia la vida. Hoy me habló toda la mañana para que yo no hablara. Les quiero mostrar algunos datos de ese estudio científico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a decirle al Señor, Señor, contá con nosotros, dijimos, hay que empezar a hablar de estos temas. Hay que empezar a sacar el oscurantismo de estos temas. ¿Saben cuál es el aliado del abuso? El silencio, el secreto. El abusador se encarga de silenciar y sellar los labios de su víctima. ¿Por qué? Porque le transfiere toda la carga de culpa. Entonces ese niño, niña o adolescente cree que hizo algo que, por supuesto, el abusador constantemente se lo remarca. Con esos ojitos vos me los pedías, con la ropita que te pusiste, ¿qué querías que hiciera? Cosas así, que le aumentan la culpa a ese niño, niña o adolescente. Se cree responsable y nunca va a hablar. Si eso no le da resultado, el abusador va a amenazar a la víctima con cosas que para nosotros serían irrisorias. ¿Por qué? Porque le dice, mira, si hablas, voy a matar a tu mamá. No tiene ese poder, pero el niño no sabe que el abusador no tiene ese poder. ¿Saben la cantidad de personas que he ministrado siendo adultas que cuando empiezan a contar la experiencia del abuso, hablan como si fueran niñas? Cambian la voz. Y dicen, si yo cuento, mi familia se va a destruir. Quedaron entrampadas en el mandato que les dio el abusador. En realidad, el que destruye la familia fue el abusador, porque en pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, eligió abusar. Pero la víctima queda entrampada en ese sentimiento. Miren, un abuso sexual infantil produce más de 250 consecuencias conocidas. Hace poquitito leí un trabajo de investigación por un posgrado que estoy haciendo en España, que tiene que ver con el abuso. Y nunca había escuchado de tal cosa. Cómo disminuye el coeficiente intelectual y la replicación neuronal en víctimas de abusos tempranas. Dije, yo no me animaría ni siquiera a escribir de esto. Pero aún eso, aún la capacidad de producción, de concentración, de memoria, de creatividad, puede ser disminuida con un componente físico, con un componente neurobiológico a partir del abuso. Cuando uno habla de embarazo adolescente, muchas de esas niñas han sido abusadas. Cuando uno habla de drogadicción,
La droga más común es el alcohol. La edad de inicio es los 12 años. Tiene que saber que muchos han sido víctimas. ¿Vieron los adolescentes que se cortan, que se hacen tajos? A mí me ha tocado ministrar a madres de esos adolescentes y dicen, ay, pero este se hace. Si se quisiera matar no se cortaría tan livianito. Es que no se está matando. Se está autoflagelando, se está castigando, se está afeando porque odia su cuerpo, odia lo que vivió, odia lo que sintió y lo expresa de esa manera. Suicidio adolescente. Suicidio entre niños. Hace 100 años nosotros no hubiésemos jamás pensado esto. Saben que en un lugar donde la campaña que yo les voy a hablar en un momento se instaló en México, en Aguascalientes, ¿saben por qué? Nosotros hicimos un único programa para Enlace. Sale ese programa y lo ve el alcalde de Aguascalientes y un pastor. En esa semana 2 niños, uno de 11 y otro de 12 años se habían suicidado, 2 niños, aparentemente por abuso sexual infantil. Aquí, en Buenos Aires, en provincia, no en capital, hace un año, una nena de 10 años se suicidó. Su hermana mayor de 12 años también era abusada. Fue tan abusada que estuvo 20 días internada porque no podía caminar esa criaturita. Su hermanita de 10 se suicidó y el padre, cuando lo van a detener, también se suicidó. Miren el trabajo de investigación, el primero que nos hizo comprender esta realidad. Vamos a empezar haciendo una leve definición. No anda. ¿Qué es abuso sexual infantil? Es toda interrelación entre una persona adulta o con características de adultez. Y esto quiero que lo presten atención. ¿Por qué? Porque muchos abusadores van a abusar por primera vez siendo adolescentes, siendo menores de edad. Y aún es posible que exista abuso sexual entre niños. Eso se llama abuso reactivo. No todo contacto sexual entre niños va a ser abuso. A veces es un juego de descubrimiento, no es abuso. ¿Cómo sabemos diferenciar un juego de descubrimiento entre niños de un abuso reactivo? En el juego de descubrimiento hay 2 nenitos de la misma edad o más o menos la misma edad y lo que existe es picardías y risa. Porque le da cierta vergüenza, una cosa así, pero es risas y picardía. En cambio, cuando hay abuso reactivo aparece temor y preocupación, tanto en los que lo viven como en los que observan. Pero vamos a la definición más clara. Es la interrelación entre un adulto, una persona con características de adultez y un niño. ¿Puede haber abuso sexual sin que se toque a un niño? Sí. Vamos a la siguiente. Ustedes van a tener 6 alternativas diferentes de abuso sexual sin toque físico. Mostrar los genitales al niño, pedir que el niño muestre los genitales, exponer al niño a material pornográfico, tener conversaciones o llamadas telefónicas con el niño de contenido sexual, obligar al niño a presenciar actos sexuales entre adultos y utilizar a niños para la producción de material pornográfico. Todas esas son formas en las que se puede abusar de un niño. Y uno dice, ¿sabe lo que habitualmente todos pensamos? Que el abuso sexual infantil es igual a violación. No es la forma más común. Y cuando alguien venga y le cuente que ha sido abusado, usted nunca categorice en base a la experiencia lo que esa persona debería haber sentido. Lo vamos a poner en palabras más simples. Hemos ministrado a víctimas de violaciones que tienen un periodo postraumático mucho más corto que aquella persona que fue tocada. ¿Por qué? Porque no es la experiencia la que determina el trauma, sino todos los factores que están alrededor. ¿Por cuánto tiempo fue abusada? ¿A manos de quién fue abusada? ¿Qué tipo de comportamientos hubo? ¿Quiénes más estuvieron implicados? ¿Qué pasó con la mamá si le contó? Muchas madres cuando sus hijos le cuentan no le creen y encima le pegan. La siguiente. Son las formas en que se puede abusar de un niño por contacto físico, manoseo y relación sexual. La siguiente. Esta es la que yo quiero que ustedes vean. En el año 2001 fue el primer trabajo de investigación. Fíjense ustedes, la parte rosada representa a las víctimas de abuso. Diez años después,
10 años después, lo que quisimos hacer fue la réplica, la actualización de lo que era el primer trabajo de investigación y agregamos otras variables de estudio. Algo que a mí me interesaba mucho en el segundo trabajo de investigación era saber si todo lo que hicimos en 10 años como ministerio había tenido un impacto social. En ese segundo trabajo de investigación había 3 grupos trabajando las mismas variables. O sea, determinábamos qué variables queríamos trabajar y 3 grupos diferentes cotejábamos los resultados para no tener ningún tipo de error. Esto a mí me partió el corazón. Yo siempre digo, cuando uno viaja, los que suelen viajar, ¿no te pasa que llega un momento que querés volver a tu casa? Que decís, no hay como mi cama, no hay como mi almohada, no hay como mi baño. ¿Te ha pasado o no? Bueno, los que viajamos mucho ya no sabemos ni dónde dormimos, ni en qué lugar estamos. A veces se despierta de noche porque quiere ir al baño y tiene que pensar para qué lado es, porque no se acuerda. Y uno tiene experiencias de todo tipo. El que viaja mucho, busquen a algún pastor o pastora que viaja mucho, y tiene todo ese tipo de experiencias. Muy lindas, no tan lindas y las del otro tipo también. Tiene de todo. Durante 10 años nosotros hicimos todos los arreglos, todas las cosas. Tenemos un solo hijo con mi esposo. El Señor nos regaló un solo hijo que estaba en la etapa de su niñez y adolescencia. Y muchas veces lo dejábamos con alguien de la iglesia porque no tenemos familiares para ir y llevar este mensaje. Dios nos apasionó. Miren, hemos visto tantos milagros en esta área. Hemos visto muchos milagros y de hecho lo vemos en la iglesia. Que Dios hace crecer piernas. Yo no lo entiendo como médica, pero lo he visto. He visto cosas que jamás imaginé ver. Hace un tiempo atrás, un paciente oncológico con un cáncer esofágico avanzado. Esto yo nunca lo había visto y tuve la oportunidad de verlo donde el Señor nos llevó a pastorear. Este hombre se convierte y tiene una conversión tan fuerte y una fe tan viva, tan vital. Empieza a decir, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Y estaba consumido, una caquex impresionante, era un palito. Yo hablo con su oncóloga y me dice, no lo podemos operar porque ya el estadio está muy avanzado, que esto y que lo otro. Y él decía, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Se bautizó y antes de entrar a las aguas bautismales decía, yo declaro que Dios me va a sanar. Y uno que hace le dice, amén. ¿Sí o no? ¿Han hecho eso? Pero teniendo fe, nada. Hola, iglesia. Amén. Si lo crees. Entonces, el grupo oncológico decide hacerle un tratamiento paliativo. ¿Qué es un tratamiento paliativo? Algo para que no sufra mucho y como para decir se le da algún tipo de atención, pero sin viso de que eso cambie. Entonces, empieza el tratamiento paliativo. Cuando lo termina, el tumor había disminuido. Se hace toda una junta en lo que es el grupo del hospital de la ciudad donde nosotros estamos, oncológico, porque no podían ver cómo era que había disminuido. Entonces deciden operarlo. Lo operan, le hacen la exéresis del tumor. Este hombre, increíblemente, al mes estaba con dieta normal. No se puede, si le sacás el esófago y el estómago, al mes estar comiendo. Y encima de eso, cuando hacen la biopsia diferida de la pieza quirúrgica, estaba sano. Entonces, ¿saben qué ocurrió ese domingo? Yo llego de un viaje y entro a la reunión y veo que está este hombre, Desiderio se llama Marisa, Desiderio adelante con la oncóloga dando testimonio. Yo no había visto eso nunca. Y la iglesia toqué yo, ahí, no. Y la iglesia empezó a aplaudir y yo digo, no estamos entendiendo. Subí y les digo, ¿ustedes se dan cuenta de lo? Yo hubiese querido antes ver una cosa así. Dios puede obrar. Por eso a veces me dicen, Silvia, ¿hay conflicto entre la fe y la ciencia? Yo digo que no. Todo descubrimiento de la ciencia es una demostración de la bondad de Dios. Cada vez que un grupo científico hace un avance, yo lo celebro. Doy gloria a Dios por ese avance. Pero ese no es el final. Cuando la ciencia tiene un final, Dios todavía no lo tiene. Por eso no sé con qué viniste a este lugar, pero creé al Dios de Desiderio, que yo no creía y él sí. Y ahora les digo, ya convirtió a toda su familia, no saben lo que es impresionante. Por eso les digo, vemos muchos milagros, pero yo he visto más milagros todavía
en esta área de la restauración. Porque cuando pensamos en todo lo físico, aún en resucitaciones como la que tuvo Lázaro, Lázaro resucitó, pero se volvió a morir. Pero cuando el Señor sana nuestro interior, eso es por la eternidad. Así vamos a ir a la presencia del Señor. Por eso no tenemos que demorar el tiempo de vivir en la plenitud de Él. Porque Él quiere hacerlo, quiere darnos. Y nosotros empezamos a predicar este Cristo, a llevar esta palabra de bendición, a hacer todo esto durante 10 años. Pero yo quería saber qué había pasado después de 10 años de incansable trabajo. Y lo que ocurrió es lo que ustedes ven en la segunda torta. ¿Qué cantidad de personas encuestadas por segunda vez? No son las mismas, por supuesto, pasó 10 años. Podríamos decir que es, si uno considera la siguiente generación. 10 años después, el 37% dijo haber tenido alguna experiencia sexual negativa. Yo cuando vi eso me largué a llorar. Y me entró una angustia de muerte. Dije, Señor, durante 10 años hemos hecho todo lo posible. Hemos visto cosas maravillosas de tu parte, pero no produce un cambio social. Todavía más de 3 de cada 10 niños son abusados. ¿No le parece muy alto este valor? ¿Sabe lo que dice UNICEF? No, los pastores Sinali, olvídese de nosotros, no somos nada nosotros. Hablemos de UNICEF. UNICEF dice 1 de cada 3 niños va a ser abusado antes de completar su desarrollo puberal en América Latina y el Caribe. 1 de cada 3. 1 de cada 3. 1 de cada 3. Yo solamente, aunque uno a nivel estadístico no puede proceder así, pero para que lo entendamos, usted agarre 4 niños. 1, 2, 3, a él le toca. 1, 2, 3. Los que tienen más de 3 hijos, o más de 3 sobrinos, o más de 3 nietos, o entre hijos, sobrinos y nietos tienen más de 3. Tendrías que contar y decir 1, 2, ¿a él le toca o a él le toca? Yo declaro en el nombre de Jesús, porque eso es lo que anhelo sobre este lugar y he venido con esta palabra. Dios va a proteger a los niños, va a proteger a los niños de su casa. ¿Sabe lo que dice UNICEF? Cada 15 segundos un niño es abusado en América Latina y el Caribe solamente. ¿Qué hacemos? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Un niño acaba de ser abusado. Cada minuto 4. Cada hora 224 niños. Nuevos niños. No los que ya han sido abusados. Nuevos niños. Cada año 2 millones más de víctimas se agregan a las existentes. Por eso se habla de una pandemia, se habla de un flagelo mundial. Ahora piense usted, si UNICEF, que es un organismo tan reconocido, habla de estas cifras que no difieren mucho de las que estamos dando, lo que menos querría es crear una sensación de paranoia social, dando un valor que fuera más alto. Evidentemente el valor tiene que ser conservador y ellos están hablando de este valor. Entonces, ¿sabe qué hicimos nosotros? Tomamos unos días de retiro. Y yo le voy a dejar en stand-by esta idea. Usted recuerde que tomamos unos días de retiro. Y yo le quiero dar un poquito de información del abuso y después vamos a hablar de qué es lo que significó ese retiro. Si podemos pasar la siguiente imagen del PowerPoint. Fíjese que tenemos la idea de que solamente las niñas son víctimas. De cada 10 personas abusadas, es verdad, 7 son nenas, pero 3 son niños. La siguiente. Ahí sacamos una enseñanza. Hay que cuidar a las nenas, pero también a los nenes. Pásame la otra. Esta dejala, seguí la siguiente. Esta que es más actual. Yo lo que quiero que notes es este 55%. Representa a las personas que dijeron haber sido tocadas con malicia, o como nosotros conocemos en América Latina, el manoseo. No hubo acceso carnal, hubo un toque de las áreas íntimas inapropiada.
el 55%. Solo un 13% fue violado. Pero vuelvo a decirle, si alguna vez alguien le cuenta, usted nunca diga, bueno, no te violaron, no es para tanto. Nunca jamás lo diga, porque usted no sabe el grado de trauma que puede tener esa personita. Y aprovecho a decirle, por eso yo entiendo esto. Como yo les decía anoche, terminamos la reunión, no sé, ¿cuántos estuvieron anoche? No, muchos. Yo sentía en mi espíritu que había cosas que se estaban rompiendo. Y yo le decía al Señor, Señor, yo sé de que hay cosas que sé y cosas que no entiendo, que las voy a entender cuando esté en tu gloria. Pero te doy gracias por lo que ha empezado a ocurrir. Por eso sé que hay liberaciones que vos vas a ver que van a ocurrir aún sobre tus familiares por lo que hiciste anoche. Fue algo tan especial, algo tan lindo. Con esto, yo también sé y quiero decirte que cuando el Espíritu Santo ve de que recibiste alguito, te va a acercar personas que han sufrido esta situación. ¿Por qué? Porque sabe de que no la vas a tratar mal, que no le vas a dar una palabra inapropiada, sino que la vas a entender. Entonces, si sos líder, prepárate, porque lo más probable es que una persona con la que estuviste un montón de tiempo ministrando y nunca te habló, ahora sí te habla, te cuenta lo que vivió, pone en palabras lo que vivió. Pasa. Vamos a imaginar que quien te relata una situación de abuso es un niño. Yo les pido por favor que estos consejos los retengan. Si un niño te relata una situación actual de abuso, primero no hay que espiritualizar. Bueno, vamos a orar y dejás la cuestión ahí, porque legalmente tenés muchas consecuencias. Amén de que lo dejás a ese niño víctima, sufriendo indefinidamente esa situación. Pero ¿qué hay que hacer? Si un niño te viene y te cuenta de que está siendo abusado, porque yo no voy a alcanzar a ver todos los indicadores, mostrar cómo aguzar los ojos, eso no voy a poder. Pero vamos a imaginar que alguien te viene y te cuenta. Tenés que hacer como que te estuviera hablando de, no sé, el jardincito, las estrellitas, o sea, tu cara no tiene que demostrar nada. A ver si todos me entienden esto. Nosotros a veces decimos cara de jugador de póker, que no muestra sus cartas. Uno tiene que mantener la calma. El niño no sabe cuán grave es la situación. Y muchas veces la intervención de la maestra de la escuelita bíblica, no sé, la pastora, de lo que fuera, es más traumatizante que el abuso mismo. Porque se largan a llorar y se enojan y gritan y dicen, ahora vamos a... Cualquier reacción puede traumatizar al niño. Entonces se mantiene la calma. Se lo felicita porque habló. Se le cree. Si estás frente a un niño y un niño te está hablando, trata de tomar nota de lo que te dice, de cómo te lo dice. No empieces a hacer preguntas, solamente escuchá. Si sos maestra de escuela bíblica o maestro y viene un niño que tiene algún signo de violencia física, nunca le saques la ropa para ver si tiene en la espalda, acá, en la pollerita, nada. Limítate a lo expuesto. No le saques nunca la ropa. ¿Y qué se hace, Silvia? Las instituciones no son las que denuncian, no es que va a la iglesia y denuncia un caso. Primero que al niño no se le habla ni de denuncia, ni de policía, ni de médicos. Sí se dice que se va a buscar ayuda. No se le promete entregar un regalo para que lo vuelva a contar a otra persona, no. Sí se le dice que se le va a ayudar, porque cuando un niño habla es porque te está mandando un SOS, quiere ayuda, pero tiene miedo también. Y ahí viene el otro capítulo. Yo quisiera decirles que la justicia es muy rápida, que va a actuar siempre justamente. Tengo que decirles que no. De cada 10 casos que se judicializan, 9 terminan en impunidad total. Sin embargo, nosotros estamos a favor de la denuncia. Y generalmente cuando yo digo esto y estoy en un ambiente cristiano me dicen, Silvia, si sos cristiana y encima pastora, ¿no deberías perdonar? No hay que confundir perdón con las leyes de Gálatas acerca de la siembra y de la cosecha. El perdón es unilateral, pero la ley de la cosecha y de la siembra enseña que uno debe cosechar lo que sembró. Dios no nos llamó a abortar esa ley. ¿Saben lo que uno hace? Mire, yo he escuchado en algunos lugares, me ha tocado con consiervos, ¿no? Que me dicen, Silvia, no, eso de que intervenga la justicia, primero investigo yo el caso, a ver si es real. Ninguno de nosotros somos llamados a ser juez, ni perito, ni nada por el estilo, ni fiscal, nada. A usted no le toca ese lugar. Para eso está la justicia. Y si después veo si tiene que intervenir la justicia o no, o si yo puedo solucionar el problema. Eso es un grado de arrogancia que no nos podemos dar ninguno de los que estamos aquí.
¿Por qué? Porque atender a un niño víctima, mire, yo trabajo hace años con víctimas, yo no trabajo con niños. No trabajo con niños, porque uno necesita un montón de cosas, necesita un montón de miradas, es muy interdisciplinario este tema. Y cuando uno denuncia la presunción. ¿Qué significa? Que hemos visto indicadores o el indicador psicológico específico es que el niño me relató. Entonces uno va a los entes de minoridad y familia y es voz del que no tiene voz, simplemente. ¿Y uno qué dice? El niño fulano de tal me contó tal cosa. ¿Qué cosas uno sí debería preguntar? ¿Vieron que yo le dije, no hagan preguntas? ¿Te hizo esto? ¿Te hizo lo otro? No se pregunta nada de eso. Sí se pregunta quién fue. Con el nombre que el niño le dé. Fue el Tito, el Pablo, el Pichi, lo que sea. Claro, porque a veces los chicos no saben el nombre. Si sabe, ustedes le preguntan. El nombre completo del niño, el del presunto abusador y el lugar donde vive el niño. Esos 3 datos tienen que tener. Cuando se da comunicación a un ente de minoridad, interviene la justicia, porque es un delito privado, pero cuando se hace este paso, el Estado toma esta cuestión. ¿Y por qué? Porque el 50% de las víctimas convive con sus agresores. Por eso se trata de brindar ayuda a las víctimas. Yo les decía, créanle al niño, felicítenlo, no le ofrezcan regalo, no le hablen de la policía, sí de que van a buscar ayuda. Y se dirigen directamente ahí. ¿Dónde no hay que ir? No hay que ir a la policía, por ejemplo, porque la policía no tiene buena formación en lo que es abuso sexual infantil. Uno va directamente a los entes de minoridad para que todo el grupo interdisciplinario sea el que intervenga. ¿Está bien? Vamos a avanzar un poquitito más. La siguiente. La siguiente, vamos más rápido. La cantidad de abuso en la ciudad es la misma que hay en el campo. Pero miren esta sí yo quiero que vean. De cada 10 personas abusadas, 9 lo son por alguien que el niño conoce, familiar, conocido, vecino. Yo ayer les contaba de mi abuela. Mi abuela, mi nona Mercedes fue lo máximo, de verdad. Y con mi hermana vivíamos en un pueblito. Y en ese pueblito la mayoría nos conocíamos en el barrio, ¿no? Entonces salíamos en nuestra bicicletita. Pero en la esquina del otro lado había un hombre mayor que vivía solo, que mi abuela le había puesto un color, viejo, verde. Entonces cuando salíamos con mi hermana con la bicicletita, salía la nona atrás. Cuidado con el viejo verde de la otra cuadra. Nosotros ni entendíamos qué significaba viejo verde, pero nos imaginábamos algo terrible, ¿no? Entonces cuando llegábamos cerca de la puerta de lo que era su casa, acelerábamos la bicicleta y se nos saltaba el corazón. Rojas quedábamos, con tal de que no nos pasara nada frente al viejo verde. Generalmente cuando uno piensa en abuso tiene esa idea, ¿no? De que es un hombre ya mayor que detrás de un árbol, con un gran sobre todo tapado, sale y agarra al chico. Olvídese de eso porque no es así. ¿Cómo ocurre un abuso? Primero, que es un acto premeditado. No es que es un frustrado sexual, no tenía una pareja y agarró un niño. También sáquese esa idea de la cabeza. Lo premedita hasta con 6 meses de anticipación. Es más, muchos abusadores salen de cacería, así se les llama, no es que se me ocurrió a mí, salen de cacería a elegir la víctima y eso les otorga tremendo placer. Hay muchos tipos de pedófilos, primarios, secundarios, ocasionales, bueno, hay un montón, pero el modus operandi es más o menos el mismo. Piense que tienen que tener tiempo para granjearse el favor de la familia, tener al niño disponible, convencerlo al niño y después sellar sus labios para que no hable. Todo eso lleva tiempo. Por otro lado, la gran mayoría de los niños que están a nuestro alrededor son vulnerables frente a las personas cercanas. Por eso un consejo, bueno, 2 consejos. Generalmente cuando damos un taller de abuso pasa lo mismo que cuando uno da un taller de demonología. Alguien va a un taller de demonología y después se mueve una planta y ya reprende un demonio.
Sale bebé, demonio por todos lados. No es así, no hay demonios por todos lados. Cuando uno está en un taller de abuso, muchas personas actúan de la misma manera. Ven por todos lados abusadores y los están mirando, todos son abusadores. Sáquese eso de la cabeza, no salga así, ¿no? Porque si uno sale frenético, todo ansioso, no cumplimos el objetivo. Ahora, hay niños cuya única manifestación del abuso, el único indicador que van a tener es no querer quedarse con cierta persona. Vamos a pensar, mamá y papá trabajan y dejamos a alguien que es de nuestra absoluta confianza. Que sea de tu confianza no significa nada. Yo recuerdo, por eso hoy, cuando era chica, no sé si alguno se identifica con lo que voy a contar, pero mi mamá decía que los niños tenían que ser bien educados. ¿Qué significaba eso? Que alguien llegaba a la casa de la familia o no y había que saludarlo, había que darle un beso. Y yo tenía un tío que se llamaba tío Antonio, que tenía unos bigotes que le tapaban todo el labio. A mí me daba un asco tener que saludarlo con un beso que ni le cuento. Y tenía algunas tías que también tenían bigote. ¡Ay! Entonces yo terminaba de saludarle y yo hacía, ¿cómo hacen los chicos? ¿No? Y mi mamá se enfurecía. Yo hoy les enseño a los papás y les digo, a veces traen los nenitos adelante, dale un beso a la pastora y medio que lo obligan al chico. Le digo, no lo obligues. Hola, ¿cómo estás? Le digo yo. Porque ese niño que no quiere no tiene que hacerlo obligadamente. ¿Por qué? Porque en ese no del niño hay cierta asertividad, hay cierta defensa, autodefensa. Entonces le digo, no lo obliguen, no lo obliguen. Y por eso te doy este dato. Hay algunos que el único indicador va a ser, no quiero quedarme en casa de. Por ahí es una tremenda pavada, en el sentido que se enojó porque le pidió una golosina que no se la quiso dar. Pero tal vez puede que sea algo más serio. Entonces, si no se quiere quedar en una casa, uno pregunta por qué el niño no quiere hablar, no te hagas la película, pero no lo dejes con esa persona. ¿Está claro? Bien. La siguiente. Vamos a ver lo que son abusadores. La siguiente. Intrafamiliares, que es lo que me interesa. Esta. Estos son todos los abusadores intrafamiliares. Díganme qué les llama la atención. Tenemos el mito que el máximo abusador es el padrastro, ¿sí o no? Y esto no es una estadística nuestra. Yo les desafío que empiecen a leer material de todos los países. No hay diferencia. En el top del ranking de los abusadores intrafamiliares está el papá en comparación con el padrastro, el padre biológico. Por eso cuando uno habla de incesto, la figura más común es padre e hija. Hijo-madre es muy raro y generalmente en el caso de la madre se da cuando tiene alguna patología psiquiátrica. Es muy raro. Pero el caso más común es hombre, papá con la hija. Y ahí va, ¿no? En ascendencia la cantidad de porcentajes de abuso. La siguiente. Esta siempre mi esposo dice que preferiría pasarla de largo. ¿Por qué? Porque un 2% de las personas abusadas dentro de las iglesias lo fue por alguien que estaba con autoridad espiritual sobre ellos. Gracias a Dios es muy poco, pero hay. Nosotros trabajamos con miles y miles de víctimas de abuso, pero también trabajamos con abusadores. Y hace un tiempo atrás tuvimos el caso de un pastor que fue echado de su denominación, fue expulsado de su iglesia, y como no sabían qué hacer, lo mandaron para el Chaco para que lo agarren los Sinali. Con 3 causas penales por abuso sexual infantil. Ahora, este hombre no era cualquier hombre. Tardaron como casi 20 años, yo no sé las víctimas que debe haber habido, para descubrirlo. Un hombre que perteneció al organismo de inteligencia de la nación, a la CIDE. Dice, no puede haber un abusador así. Sí, hay de todo tipo. La siguiente. Miren esto, ¿contaste tu experiencia de abuso? El 36%, vamos a redondearlo para arriba, 4 de cada 10 no contaron. Nunca hablaron de lo que vivieron. La siguiente.
¿A quién le contaste? La persona más confiable para todo niño sigue siendo la madre. Ahora, ¿qué pasa con la madre? Si la madre fue víctima de abuso en su propia infancia, perdió la capacidad de defender a sus hijos. Entonces, si ve algo, cree que en realidad está viendo por lo que ella vivió y como no es objetiva, lo atribuye a otra causa. O, lo que es peor, muchas madres no defienden a sus hijos porque saben que si tienen que acusar a alguien de la familia se va a dividir, van a apresar a quien es el sustento del hogar en caso de que sea la pareja. Entonces muchas veces hay mujeres que no hacen nada pensando que el niño se va a olvidar y que todos pueden seguir juntos. Y yo me quedé sin concluir una idea que les decía el tema de la denuncia y el perdón. Para graficárselo se los cuento en un caso. Estábamos en el sur de la Argentina en un congreso. Y cuando hay congresos grandes, generalmente a uno le asignan a alguien local para que lo lleve al hotel, le traiga, cuando usted está ministrando, lo auxilie. Entonces nosotros habíamos terminado nuestro tiempo de exposición y con mi esposo notamos que la persona que nos auxiliaba a nosotros estaba como tratando de detener a una mujer. Y la mujer estaba muy exaltada. Entonces me dice mi esposo, ¿por qué no vas y te fijas? Voy con la mujer y de verdad la mujer estaba muy exaltada. Y le digo, tranquilo, al muchacho que estaba, tranquilo, yo me encargo. Le hice pasar, la llevé a un lugar y nos sentamos. Y escuché su historia. Me dice, yo cuando me enteré que ustedes estaban aquí, no lo dudé, tomé un avión y me vine. Esa mujer estaba en tratamiento psiquiátrico y psicológico. ¿Por qué? Porque hacía unos meses la debacle tocó su casa. ¿Por qué? Esta mujer se había criado en un hogar. Su mamá se casó cuando apenas la tuvo, se juntó con un hombre. El papá no la reconoció, pero era su papá de crianza. Ella siempre le dijo papá, todo. Desde los 5 años hasta los 15, ese supuesto papá había abusado de ella. A los 15 años ella se anima, todos cristianos, se anima a ir a hacer la denuncia y su mamá la convence de que retire la denuncia. Como eran todos cristianos, pasaban todas las navidades juntos, los fines de año juntos y parte de las vacaciones de enero juntos. ¿Y por qué ahora estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico? Porque las últimas vacaciones, cuando terminó, su hija de 15 años le contó lo que el abuelo le hacía cada año en las vacaciones. Entonces ella dice, no solo mi vida, sino también la de mi hija. O sea, cuando surgió lo de la hija, reflotó todo ese conflicto que tenía dentro ella. Una cosa es perdón, otra cosa es confianza, una cosa es denuncia. ¿Por qué nosotros hablamos de hacer la denuncia, de dar intervención a la justicia? Yo les dije que no se puede poner la expectativa en la justicia. Vamos a imaginar que una niña es abusada. ¿Cómo proceden los padres? Generalmente se enojan. Si le creen, vamos a pensar que le creen al niño, se enojan. ¿Sabe cómo reaccionó David? David también tuvo un caso similar. El rey David de la Biblia tuvo una hermosa hija llamada Tamar, que tenía un medio hermano que era el primogénito llamado Amnón. Este tal Amnón se enamoró perdidamente, pero era un amor no muy bien encaminado, ¿no? Y termina violándola. Cuando se entera el papá de que Amnón había violado a su media hermana, dice la Biblia, se enojó mucho. Y yo me tomé el trabajo de buscar en todas las versiones que andan dando vuelta qué decía. Y uno dice, se airó, tuvo intensa ira, ya ni me recuerdo, pero todos hacen alusión al mismo sentido. ¿Y qué más? Y se enojó. ¿Qué crees que haga mal? Pero no hizo nada con Amnón, no lo desterró, no lo regañó, no le hizo nada, porque era su hijo dilecto. No hizo nada con Amnón, pero tampoco hizo nada por ayudar a Tamar. Tamar termina, en 2 Samuel 15, es muy interesante, diciendo de que prefería vivir sola, porque cuando Tamar es violada no puede volver a vivir con las hijas vírgenes en el palacio, se va a vivir a la casa de su hermano Absalón. Pero el versículo final, que después Tamar nunca más se la nombra, dice, y Tamar se fue a vivir a la casa de su hermano Absalón, pero prefería vivir sola, prefería estar sola. ¿Qué le hace pensar a usted esa expresión?
¿Sabe que una de las consecuencias del abuso es eso? Hay personas que tienen un sentimiento de soledad profundo. Pueden estar rodeadas de mucha gente, pero siempre se sienten solas. Una sensación profunda de soledad. Esa es la que tuvo Tamar. ¿Y saben por qué? Muchas de esas cosas que vivió Tamar, la culpa fue del rey David. No hizo nada. Entonces muchos papás hoy día hacen como el rey David. Se enojan, pero después no hacen nada. No se enoje tanto y haga las cosas como tiene que hacer. Ese es el primer consejo que le tienen que dar a un papá. Tienen que hacer las cosas como se deben hacer. ¿Por qué se hace la denuncia? Primero que lo que se denuncia es la presunción. La denuncia se hace no para que se haga justicia, porque lo que el abusador le quitó a la víctima nadie se lo va a devolver excepto el Señor. ¿Me escuchó? Excepto Dios, nadie le puede devolver a la víctima lo que el abusador le quitó. Pero la denuncia se hace por amor a las próximas víctimas. Un estudio que es de España dice que por cada abusador heterosexual existe como mínimo 73 víctimas. Y en un abusador homosexual, 23, el piso. Y hay un organismo en Argentina que es EPASI, que dice que cada abusador puede llegar en su vida a abusar de 300 niños. ¿Me escuchan? Por eso a veces cuando hay un caso de abuso dicen, no, pero se arrepintió, lloró. Déjeme decirle que eso no basta. Por eso hace unos días estuve con una abogada que forman una asociación de abogados en la Argentina que son cristianos. Le digo, hay que sacar una ley. No se tratan, las personas que han sido condenadas por delitos contra la integridad sexual, en caso de niños o mujeres, salen de cumplir su condena y no hacen ningún tratamiento. Entonces, ¿qué pasa? Salen y al mes, a los 2 meses hay que volver a recapturarlo porque hay una nueva víctima. Entonces, cuando uno denuncia, lo que hace, lo hace por amor a la próxima víctima. Vamos a imaginar que hubo un caso de abuso, se denunció y ni siquiera se judicializó, pero se abrió ese expediente. Eso le ayuda a la próxima víctima. Cuando haya una próxima víctima, hay una denuncia anterior que le va a ayudar a ella. Entonces, cuando uno hace la denuncia, lo hace en ese sentido. No lo hace para la vindicación, por venganza, nada de eso. Ahora, cuando pasa todo esto, a la víctima nunca se le habla de perdón. Escúcheme esto, porque no quiero que después salgan y hagan cosas que no se deben. Si la víctima está siendo abusada ahora, usted no le agregue más carga diciendo tenés que perdonar. No le hable de perdón si la víctima es reciente. Va a haber tiempo para el perdón. Ahora, si la víctima ha sido víctima hace 30 años, usted sí tiene que hablarle del perdón. ¿Por qué? Primero, que en lo que es el abuso sexual infantil, las personas tienen una carga emocional demasiado grande. Yo le decía de personas que cambian el tono de la voz cuando comienzan a relatar el abuso. Otras, y no pocas, muchas, comienzan con lujo de detalle a contarle algo que sucedió hace 50 años atrás. Así, literalmente. Yo le digo miles de casos y no exagero. A lo largo de los años y en todos los países que hemos visto, sacábamos la cuenta, superamos los miles y miles de casos. Cuando termina un taller de abuso, hay lugares donde se hacen colas de personas que quieren hablar. Y generalmente comienzan diciendo esto, nunca lo hablé. Y empiezan a relatarte historias de abuso. ¿Pero de qué estoy hablando? Muchos son ancianos, 70, 80 o más años, que te dicen lo que les ocurrió a los 7, a los 8 años. Y te lo cuentan con lujo de detalle. Te dicen, ese día yo tenía unas zapatillitas color naranja con un cordoncito y tenía tal shortcito. Y vos decís, ¿cómo se puede acordar tanto? Es que le ha quedado tan impregnado en su mente. Tiene tanta carga emocional eso. No es que tiene buena memoria, tiene dolor. Dolor profundo. A esa persona sí le tiene que hablar del perdón, que es algo muy difícil. Pero ¿sabe por qué le va a hablar del perdón? Porque el perdón la va a liberar a ella. En el año 2003 nosotros hicimos un congreso en nuestra iglesia. Mire, para nosotros tocábamos el cielo con las manos, porque vinieron todos los medios y qué sé yo qué, decían 1 millar. 1 millar son 1000 personas. Para nosotros 1000 personas era ¡wow! El último día invitamos a varios panelistas, 2 médicos que tienen un hogar de niños, la mayoría institucionalizados por situaciones de abuso,
una psicóloga infantil y un pastor que él fue víctima de abuso sexual infantil. Entonces queríamos que el panel la cerrara el pastor. Había gente creyente y gente no creyente. Como pasa en nuestros congresos. ¿Sabe que en nuestros congresos de sexualidad este año vamos a tener el cuarto? Entre el 9 y el 12 de julio, falta muy poquito. Y es graciosísimo. Primero, el año pasado hubo 2.500 más o menos personas, de los cuales 850 eran docentes. La mayoría de los docentes no creyentes. Entonces salían a los break a fumar y entraban al templo, era graciosísimo. Y lo otro es que va toda la cúpula católica. El arzobispo ha permitido que vaya toda la cúpula católica. Entonces nosotros cantamos los mismos coritos canciones y usted ve monjas de blanco, todas con sus hábitos, moviéndose. Le puedo explicar. Y van monjas sin hábito. Hasta nos pasó, ¿no?, que en el interior viene todo de un colegio muy conocido del interior de la provincia, vienen 17 docentes y cuando llegan al congreso y están ahí sentados reciben una llamada diciéndole, ustedes están en un templo evangélico, inmediatamente vénganse. Y dice, pero acá está el arzobispo. Ah, no, entonces quédense. Cosa rara. En ese momento, este pastor cuenta su experiencia. Y algo que nunca se hace es identificar a las víctimas de abuso. Si hay alguien que ha sufrido un abuso, uno no le dice, levanta tu mano, porque es una manera de exponerla. Pero este pastor dice, yo me identifiqué. Si vos fuiste víctima de abuso, yo te pido que te identifiques. Y hizo cerrar a todo el mundo los ojos. Y yo dije, no se va a levantar nadie. Y se hizo un silencio. Y después las sillas eran de madera, entonces hacían crujido. Yo empecé a sentir ruido, pero no de una, sino de muchas sillas. En un momento no aguanté y levanté mis ojos. Esa fue la primera vez que yo sentí algo que impactó mi corazón. Yo le digo que 300 personas estaban puestas de pie. Vi pastores llorando. Y en la zona donde nosotros vivimos hay muchos alemanes grandotes que no son expresivos, llorando. Y entre todas esas personas vi una de mis líderes, años trabajando conmigo. Y cuando yo la miro, vieron que uno puede hablar con los ojos. Ella como pidiéndome perdón, me levanté, la abracé y me dice, Silvia, sabes todo de mi vida, pero esto nunca te lo pude contar. Quien abusó de mí murió hace 20 años, pero ¿sabes qué, Silvia? Todavía lo tengo vivo acá lo tengo vivo. Y era una mujer, porque es una chispita, es una mujer espectacular, es una empresaria, el Señor la bendice, todo bárbaro. Pero ¿saben cuál era el problema que tenía esta mujer? Empezaba algo y a poco se desanimaba. Entonces uno tenía que inflar, para que siguiera un poquitito. Tomaba otra vez vuelo y se volvía otra vez a pinchar. Entonces yo decía, ¿por qué esto? Ese día ella soltó perdón y entendió que el perdón es una decisión. Es sacar a esa persona, no permitir que me siga dañando. La quito de mi corazón, se la entrego al Señor, que el Señor se encargue. El perdón es liberador para uno. Desde ese día ya cambió. Era líder de una célula, ahora es líder de varias células. En uno de los últimos bautismos, 7 personas de su red ya se habían bautizado, se iban a bautizar, entonces venía ella contenta con todos sus logros. Hubo un cambio en su forma de proceder a partir de ese momento. Y uno tiene que decir, ¿a quién tiene que perdonar? Primero tiene que perdonar a Dios. Y yo quiero que no se enoje, no estoy diciendo ninguna herejía, Dios no necesita ser perdonado, Él no se equivoca. Pero muchas personas tienen la idea de que Dios quiso que fueran abusadas, porque si no, lo hubiese evitado. Hubiese mandado a alguien les hubiese ayudado. Entonces están totalmente resentidas contra Dios. Y les cuento un caso, estábamos en Chile. En Chile, tal vez como en Uruguay, es difícil hablar de estos temas. ¿No le ha pasado que usted pensó más de una vez si venía al taller o no? Dígame la verdad. ¿Voy o no voy? ¿Voy o no? ¿Qué hablará esta pastora rara? ¿Voy o me quedo en casa? Estábamos en Chile y quien nos llevó a nosotros, medio que había tratado de convencer al resto de los líderes, ¿no? Y estábamos ahí exponiendo en varias iglesias. Pero fíjense cómo Dios ve todo. Este papá no sabía que su hija había sido víctima de abuso. Una mujer en la etapa universitaria, totalmente descuidada, una linda chica, siempre vestida con ropas grandes, negras,
malhumorada, te acercabas y veías que era muy así, beligerante, como que cuídate porque te saco el cuchillo más o menos, ¿no? Una cosa así. Y en un momento de la primera charla que ella decidió venir, escuchó que mi esposo dijo, Dios no quería que te abusaran. Dios lloraba contigo cuando eso pasaba. ¿Por qué ocurrió tu abuso? Porque una persona con libre albedrío determinó usar mal esa libertad y te dañó. Pero no era el deseo de Dios, Dios lloraba contigo. Al otro día, esa chica vino y se colgó del cuello de mi esposo y lloraba. Y decía, yo nunca me imaginé que Dios lloraba conmigo. ¿Saben lo que hizo esta chica de años de no ir a la iglesia? Fue y se compró una Biblia. Voy a empezar a leer, voy a empezar a buscar de mi Señor. Tenía un resentimiento en contra de Dios. Por eso uno dice, hay que llevar a que perdone a Dios, a que perdone al abusador, que lo saque. El perdón no es confianza, no es que estamos todo como antes, no. Si esa persona abusó, no es digna de que se acerque ni a las personas que están cerca tuya, a las personas que amás. Y en tercer lugar, a quien se debe perdonar es al progenitor que se le contó y no te ayudó. ¿Saben lo que dicen las víctimas de abuso de mucho tiempo? Yo sé que mi mamá sabía y no hizo nada. Yo sé que mi mamá sabía. Te lo dicen siempre. Entonces hay que soltar perdón. Hay que soltar perdón. La siguiente, que es la última que vamos a ver. ¿Recibiste consejería o ministración? El 55% no. Antes habíamos visto que el 36% no habló. De los que sí hablaron, más de la mitad no recibieron ayuda. ¿Qué significa esto? El 75% de las víctimas de abuso sexual infantil de tiempo atrás no recibieron ayuda y están en nuestras iglesias. Y ahora viene donde nos quedamos. ¿Se acuerdan que dejamos en el retiro? ¿Se acuerdan o no? Yo les dije, vamos a dejar algo ahí, que es la palabra del retiro. Cuando vimos, si podés volver atrás, Mari, ponerla en la del 37%, cuando vimos ese valor, particularmente sentí que era un fracaso mayúsculo, que era lo peor que me podía pasar, que todo mi esfuerzo no había servido para nada. Entonces salimos 3 días de retiro con mi esposo para preguntarle al Espíritu Santo qué hacer. Si no valía el esfuerzo, ¿para qué tanto esfuerzo? O tirábamos la toalla, o que Él nos dijera qué hacer. Y fuimos con nuestro corazón en pena. Y en ese momento el Señor nos habló de una estrategia que jamás se nos hubiese ocurrido. En esos días nos habló por la multiplicación de los panes y de los peces. Si usted ve la multiplicación de los panes y de los peces, por supuesto que tiene visos diferentes, pero se repiten los 4 evangelios. Y Dios no hizo magia, hizo milagro. ¿Qué significa eso? Que alguien tuvo que poner algo para que comenzara la multiplicación. Alguien tuvo que renunciar a su almuerzo para que Jesús multiplicara. Entonces nos llamó la atención porque nunca lo habíamos visto así. Y le dijimos, Señor, ¿cuáles son nuestros panes y nuestros peces? Unos meses antes de este estudio, del segundo estudio, habíamos escrito un libro que era no como este, porque a veces lo denostan y dicen, eso es una cartilla, eso no es un librito. No, esto no es un librito. Lo otro sí era un libro porque tenía un gramaje mayor, era cosido y pegado, era un libro de librería, ¿sí? Esto salió con un formato de librería en Argentina. Cuando sale, habrán pasado 2 o 3 meses y empezamos a tener una devolución de la gente que nunca imaginamos. Casos velados que salían a la luz, psicólogos o psicólogas que nos llamaban porque los nenitos iban a hacer su declaración. En Argentina es Cámara Gesell. Es Cámara Gesell, un niño que fue víctima de abuso, llega un momento que tiene frente a una persona capacitada, que generalmente es una psicóloga, contar lo que vivió. Y eso se filma para que el niño después no tenga que volver a contar y contar y contar y contar, ¿no? Iban con el librito y le contaban al profesional lo que habían vivido. Ahora lo llamativo de este libro que se llama Cuentos que no son cuentos, tiene 6 cuentos. Es una abuela y 2 nietos y la abuela siempre le cuenta
cuentos que no son cuentos. 2 de esos hacen prevención de abuso sexual infantil. No se habla de abuso, no se habla de cosas negativas, sino que en el primer capítulo se enseña de que hay partes públicas como la mano y la cara y hay partes que son privadas o íntimas, que son para ellos solitos, que nadie tiene que ver, que nadie tiene que tocar. De una manera lúdica, lo enseña la abuela. Y el último capítulo, que es el del primo Ramón, que si después podemos lo vamos a ver en dibujos animados, si existe, todavía no, pero si me lo pueden buscar sería interesante. Ahora, para escribir este librito tan simple, ¿sabe que cuando lo escribimos pasó por psicólogos que trabajan con niños, por psicopedagogos? Tiene 3 renglones, pero cada palabra fue vista, fue para ver si los criterios, si se entendía el lenguaje. ¿Por qué? Porque está destinado a niños muy pequeños, en un rango de edad de entre 2 y 8 años. Y uno dice habitualmente no puede ser un rango tan grande porque el desarrollo de uno de 2 y uno de 8 no es lo mismo. Es que la información, si no la recibió en la primera infancia, hasta los 8 años usted puede usarlo y el niño lo va a entender. Pero la idea es primera infancia. ¿Por qué, Silvia? Porque el pico máximo de abuso en las nenas es entre los 6 y los 8 años. Por ende, por ejemplo, en Argentina, la ley 26150 de educación sexual integral habla de la educación sexual en la escolarización. Llegamos tarde, ya tenemos un montón de víctimas. Tenemos que llegar antes. Entonces lo que nosotros habíamos hecho era este libro y que salió a las librerías y empezamos a ver casos así. En una provincia, escuche esto, Córdoba, tuvimos réplica de todo sentido, buenas y malas. Hay 6 casos que se judicializaron. 4 de ellos tienen sentencia firme y 1 de ellos tiene una sentencia para un abuelo de 20 años. Todo con el librito. Pero también tenemos lo negativo, como el primero se llama El regalo de Dios. Una mujer que le dieron en el colegio a su niño hizo una denuncia que estaban dando material religioso. Entonces el juez que intervino, que ni nos conoce en otra provincia, hizo un alegato tan impresionante que el abogado de nuestra fundación pidió copia, porque dice, es perfecto. Hizo una defensa a favor de cuento increíble. Entonces, hasta los incrédulos también defienden. Entonces estábamos ahí y dijimos, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y usted vio que nosotros traemos materiales. ¿Por qué traemos materiales? Porque lo que enseñamos es una partecita, pero hay tantas cosas que aprender. Y Dios nos puso esa carga de la comunicación por medio de la palabra escrita. Pero nosotros no vivimos de eso, gracias al Señor. Entonces siempre soñábamos que lo que producían los materiales volviera a algo, pero que el Señor nos dijera qué. Entonces cuando estábamos en ese retiro, el Señor nos hizo recordar eso. Y le dijimos al Espíritu Santo, bueno, Señor, ¿qué hacemos? Entonces llamamos a la misma imprenta con la que trabajamos hace años y le contábamos la idea. Dijimos, queremos una versión mucho más económica del material. Y por favor, háganos el presupuesto por 1.000, por 5.000, por 10.000. Nos parecía un acto de fe, ¡wow! Y dijimos, bueno, y por 20.000, como diciendo, no me voy a achicar. Colgamos y el Espíritu Santo no nos dejó tranquilos. Y nos miramos y dijimos, vamos a pedir por 30.000. Nunca habíamos producido material de tanta cantidad. Cuando nos dan el precio, era equiparable a un auto 0 kilómetros de alta gama. ¿Cuánto? Dijimos nosotros. No teníamos esa plata. Pero ¿sabe que nosotros dijimos? No vamos a hacer algo que no nos cueste. Nunca le vamos a dar algo al Señor que no nos cueste. Entonces dijimos, Señor, si ese es tu deseo, lo vamos a hacer. Y le dijimos, háganos 30.000, denos plazo para pagar porque no tenemos forma de pagar. ¿Y cuál iba a ser nuestra estrategia? Nuestra estrategia iba a ser entregar este librito a 30.000 niños en nuestra ciudad Resistencia. Porque cuando el libro salió, se lo entregamos a cada institución gratuitamente, a cada directivo, y cuando terminó el año lectivo, el 90% no había dado el librito. Entonces dijimos, si no lo dan los docentes, tenemos que llegar directamente al niño. Entonces nuestra idea inicial era 30.000 libritos, 30.000 niños. Vamos a alcanzar a 30.000 niños de nuestra ciudad. Estando en Costa Rica, con enfoque a la familia, el Señor nos habla de una segunda estrategia, la segunda parte, de que entre todos hagamos algo diferente, que le pongamos un valor mínimo al material y que la persona que lo adquiera sepa que bendice a 2 niños, al niño al que se lo entrega y con ese dinero y la producción de un nuevo material al niño que va a llegar. Entonces nosotros le dijimos a nuestra propia iglesia
¿qué les parece si empezamos a hacer esto? Porque no tenemos fondos. Los únicos fondos que tenemos es los que 30.000 libros, pero cuando se terminen los 30.000 libros no tenemos subsidio de ningún lado. Y notamos algo muy especial, muy sobrenatural. En Argentina está PAMI, los viejitos tienen PAMI. Ganan un magro sueldo. ¿Saben qué hacían? Ahorraban en la semana para comprar los libritos. Los adolescentes, en la zona donde vivimos nosotros hace mucho calor. Entonces termina la reunión y es la coca. No le saqué la coca porque te matan. Dejaron de tomar la coca para juntar la plata y comprar libritos. Dijimos, esto no lo hemos visto nunca. No lo hemos visto nunca. Y yo quiero contarle esto para que usted vea que hay algo del corazón de Dios en esto. Hace 2 años atrás empezamos en Resistencia Chaco. Yo le decía, nosotros vivimos en el interior, en una provincia pobre. Uno no tiene contactos, uno no conoce. Y dice, ¿cómo puede llevar algo más allá? Al mes de haber empezado en Argentina, un pastor se pone en contacto de Chile y comienza la campaña en Santiago de Chile, pero en el Estadio de Santiago, en algo que se llamó el Festival de la Familia con 18.000 personas presentes, con la aprobación del alcalde. Y déjeme decirle, ya el libro está chilenizado y quien pagó la segunda impresión del material fue el propio alcalde. Pero pare ahí, 2 años, nosotros orábamos, Señor, y ahora le voy a contar por qué orábamos tanto. 2 años, 14 países están produciendo el material y más de 33 tienen distribución del material. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros entregamos todo el proyecto gratuitamente. Algunos no nos creían y nosotros decíamos, le damos libertad, le hacemos el contrato porque nuestro abogado es muy puntilloso, pero no pagan nada, es totalmente gratuito. Lo que queremos es que no tenga fines de lucro, porque con este material, con la campaña, nadie se queda con un peso, ni quien lo dibujó, ni quien lo escribió, ni quien lo distribuye, nada. Todo va para la campaña. Y empezó así, se empezó a sumar. Paraguay, ¿sabe quién lo tomó? No lo tomó una iglesia, lo tomó una empresa. Hay una empresa que se llama Chacomer. Los dueños principales son cristianos. Tienen la empresa más grande de Paraguay que produce motos. Más de 1.100 empleados. Ellos tomaron el proyecto. ¿Y sabe qué hicieron? Imprimieron los libros y pasaron en el shopping del Sol, que es el principal shopping de Paraguay, en Asunción, pasaron una película y cada persona que venía a ver la película le entregaban un cuento que no son cuentos. Y empezó a crecer, a crecer. En Panamá fuimos a presentar la campaña porque una fundación, la Fundación Visión, lo tomó. Y cuando llegamos a ese lugar, tomamos idea de la magnitud, no teníamos idea. ¿Sabe quién hizo las cartas de invitación? La esposa del presidente. La primera dama de Panamá hizo la presentación de la campaña. Cuando llegamos a ese país, era en un hotel requete contra lujoso, con todos los medios periodísticos del país, con los primeros 75 colegios, según la numeración que ellos tienen, y toda la cúpula de los católicos. Mire, nadie era cristiano, excepto los de la fundación. Y hubo una presencia del Señor increíble. Cuando nos hacían los reportajes periodísticos, más de un periodista lloraba. Al día siguiente, en el rango máximo, hay un noticiero que se ve no solamente en Panamá, sino en otros países de Centroamérica, salió el loguito diciendo todos contra el abuso infantil. Mire, es algo que ha producido ahí el Señor increíble. Y se empezaron a sumar. En Nicaragua lo tomó una fundación, Fundación Terán, que trabaja con las multinacionales y los bancos. ¿Cómo surgió? Vamos a Nicaragua, hacemos un programa para televisión abierta. ¡Uno! Y nos ve alguien de la fundación y llama al abogado para pedirle que se ponga en contacto. Se le firmó el contrato y cada netbook, porque ¿qué hace esta fundación? A los chicos de bajos recursos les dan netbook en los colegios. Entonces van en cada región del país entregando netbook. Cada netbook que sale de fábrica sale con el libro Cuentos que no son cuentos digitalizado. Ahora estuvimos en Colombia. En Colombia un empresario lo tomó. Por eso le digo, hay iglesias, hay empresarios, instituciones. Tomó un empresario la campaña. Hizo en el teatro. Usted no sabe la repercusión social. Y estuvimos nosotros con el médico forense de todo Boyacá. Hay un solo médico forense que es el que interviene en casos de abuso, siendo los expositores de ese programa. Este
expositor, que era el médico forense, vino a dar estadísticas, totalmente agnóstico. Le empezamos a contar del proyecto, empezó a ver, terminamos orando y bendiciéndolo. Dijimos, no se nos va a escapar, ni aunque venga como expositor, no se nos va a escapar. Terminamos orando por él. Un hombre también con mucho peso sobre esto. 14 países. El último, ¿sabe quién es? Estados Unidos. Estados Unidos es una entidad que está, pero que trabaja con otros países. Ellos tienen una forma diferente. Antes de que firmaran el contrato, hicieron un comité de psicólogos y psiquiatras. Y nosotros decíamos, ¿qué van a decir? Ese comité está trabajando con el gobierno de México. Y se expidió diciendo que nunca habían visto una ultrasimplificación tan fácil de un problema tan complejo. Entonces ellos con ese aval firmaron el contrato. ¿Sabe lo que yo noto con todo esto? Que hay algo que Dios quiere hacer con los niños. Por eso yo entiendo que uno tiene que entrar, vio que yo hablo acerca del río del Espíritu. Uno tiene que entrar en el río del Espíritu. Uno tiene que ver por dónde Dios está obrando. En la historia, cuando iban a ser Moisés, hubo una destrucción hacia los niños. Cuando iban a ser Jesús, una destrucción hacia los niños. A mí no me cabe ninguna duda de que esta trampa, este plan urdido por Satanás tiene que ver con el futuro de nuestros niños. ¿Sabe? Usted le roba la autoestima a un niño cuando es abusado. Usted le roba en muchas formas el futuro a un niño que es abusado. Por eso yo entiendo de que esto es un plan de Dios. Y termino con algo para que usted entienda y quiera Dios que esto le ministre. ¿Sabe por qué nosotros abrazamos esta causa? Ni mi esposo ni yo fuimos abusados, ni yo ni él, ninguno de los dos. Porque a veces cuando uno habla del abuso dicen, evidentemente ellos deben haber sido víctimas de abuso. No, es un tema que para mí era desconocido. Yo trabajé como ginecóloga en hospital universitario y yo no veía todo el tiempo niñas abusadas. Usted me dice, una violación se veía de cada X cantidad de días. Lo que era pan de todos los días era la cantidad de mujeres que se hacían abortos incompletos y venían infectadas con riesgo de vida. Eso sí era. Terminabas de hacer consultorio y tenías que subir a quirófano general a alegrar, pero no era una. Eran un montón de mujeres. Eso era así común, pero no el tema del abuso. Entonces yo, ¿sabe lo que creía del abuso? Que ocurría en los lugares pobres, donde todos vivían hacinados, donde no hay cultura, etc. Sáquese eso de la cabeza porque ocurre en todos lados. Y esto se lo digo desde la experiencia de tantos años. Ocurre en todos los lugares, en todos los estratos sociales, culturales, económicos que usted quiera. Y ahí viene. Y con esto sí vamos a ir terminando. Hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, un pastor que tiene a cargo 164 iglesias nos llama y nos dice, quiero que vengan, que hagan un hueco en la agenda y se vengan. En esa oportunidad viajé yo. Cuando llego, ¿cuál era el problema? Hace unos meses atrás, una mujer adulta acusaba a su propio padre de abuso. Un abuso que había ocurrido 35 años atrás. A la semana siguiente, porque toda la familia se puso en contra de la que habló. Dice, sos una mala hija, sos una mala hermana, querés matar a tu papá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una semana después, la otra hija, hermana de esta mujer, habla y ratifica, confirma todo lo que dice la primera. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Por qué eso se trasladó a la iglesia? Porque la persona que estaban acusando de abusador era el tesorero principal de las 164 iglesias. Entonces, cuando nosotros llegamos, cuando en esa oportunidad llegué yo, dice el pastor Silvia, yo quiero darte mi oficina y quisiera que hables con la primera mujer que habló, una mujer muy intelectual, una mujer muy bien formada. Pero ¿vieron cuando uno se acerca a alguien y uno nota cierta defensa, como que te pone en una distancia? Entonces ella entró así, ¿no? Con una posición muy adusta y me dice, empezamos a hablar, y me dice, estuve con 6 psicólogos y el último me dio el alto porque yo le dije lo que él quería escuchar. Pero ¿sabe qué? Yo odio a mi papá. ¿Qué podía hacer yo? Lo único que podía hacer era orar. Entonces mientras hablaba con esta mujer, yo a mi espíritu le decía, Señor, vos podés solamente sanarla. Y estuve todo el tiempo orando. Habremos hablado 30 minutos, una cosa así. Y cuando ya terminábamos, yo le pido, ¿te puedo abrazar? Porque otro problema que tiene una víctima de abuso es los límites. Usted no puede, en los niños, por ejemplo, usted trata de tocarlo y usted va a ver que sacan. O mujeres que han sido abusadas, a veces el esposo las quiere abrazar y
Entonces le digo, ¿te puedo abrazar y orar? Me dice, sí. Entonces la abracé tiernamente, hizo una oración muy sencillita y se va a su casa. Como a los 20 minutos, esta mujer, que era muy cercana, imagínense, el papá era el tesorero principal, muy cercana al pastor, lo llama y le dice, mire pastor, yo no sé lo que pasó, pero cuando salí de hablar con Silvia, yo sentí como que una nube negra salió de mí. Y llegué a casa y abracé a mi esposo y a mis hijos y les dije que los amaba. Y pastor, eso hace años que yo no hago. Yo todo eso no me enteré como 2 horas después porque llama la hija adolescente al pastor. Y ahí entonces me llaman a mí. Entonces la hija llama y le dice, la doctora, ¿le dio alguna medicación a mi mamá? Y entonces el pastor le pregunta, le dice, ¿por qué? No, dice, porque está tan alegre, canta y está, dice. Entonces me llaman a mí y me dice, perdón, doctora, ¿usted le dio alguna medicación? No, le digo, yo no le di nada. Y ahí me cuentan, ¿no? Esta mujer, a la tarde, la que fue ministrada, la que sintió que la nube se salió y que esto, todo eso, a la tarde viene a una charla de abuso trayéndose a alguien del barrio que nunca había entrado a una iglesia evangélica. Entonces yo empiezo a dar el taller de abuso y en un momento estaba todo silencio y esa mujer que nunca había entrado a una iglesia evangélica se pone de pie. Yo no me voy a olvidar mientras viva porque tenía una carterita tejida, nosotros decimos chica a eso, ¿no? Entonces estaba así, se trataba de agarrar su chica y decía, yo soy esa mujer, yo soy esa mujer. Pero yo no la conocía, no estaba hablando de ella. Entonces le pido a uno de los líderes que la acompañe y esa fue la primera vez que me pasó. Y las personas espontáneamente empezaron a identificarse. Y yo. ¿Vio cuando uno agarra el pororó, decimos nosotros? ¿Entiende la palabra? Y explota todo junto así. Me produjo una conmoción porque no supe qué hacer. Había gente que estaba tirada llorando. Terminé como pude y dije, bueno, si alguno quiere hablar conmigo, yo estoy a disposición. Terminé a las 5. Eso no es capital, es provincia. En Buenos Aires, provincia, cayó el sol y es tierra de nadie. Era las 12 de la noche y yo seguía atendiendo gente. Y había gente joven, pero gente mayor, sentada en el piso. 15 minutos era lo que hablaba conmigo. A mí me dolió el alma. Me dolió el alma. Y volví a casa con una dualidad adentro. Por un lado, ver el obrar sobrenatural de Dios. Pero por el otro lado, la herida abierta. Entonces mi esposo me dice, Silvia, ¿por qué no le hablas a los líderes? No les contás lo que viviste el fin de semana. Nosotros en la iglesia somos como sus pastores, no vivimos hablando de sexo porque imagínense que no hay iglesia que aguante. Claro, no vivimos de eso. Entonces cada tanto les referimos lo que hacemos con el ministerio. Ahora fíjense qué dulce que es el Señor, ¿no? Porque yo le digo, sí, voy a hablar. Cuando llega el martes, yo estoy subiendo lo que era nuestro Zoom. Teníamos planta baja, primer piso, el segundo piso era el Zoom. Y mientras voy subiendo la escalera del primer piso, le digo, Señor, yo les voy a contar todo, pero me gustaría que me des una palabra fresca. Y a veces uno hace oraciones que no sabe qué peso van a tener. No tardó ni un segundo y sentí una palabra. Salva a los que están en peligro de muerte. Pero el peso de gloria de esa palabra me estremeció. Subí, fui hasta adelante, empecé a contarle a la iglesia lo que había vivido y le digo a uno de los pastores, búscame en la Biblia donde dice salva a los que están en peligro de muerte. Porque deduje que si el autor era mi Señor, tenía que estar en la palabra. No recordaba si estaba o no. Esa es la verdad. Entonces se acerca en un momento el pastor y me dice, Proverbios 24:11. Entonces yo toda superada, abro la Biblia, como que ya lo había visto el pasaje. Abro la Biblia en Proverbios 24:11 y trato de leerlo. Y yo digo que hay un momento en que todo predicador no quiere una experiencia espiritual. ¿Sabe cuál es? Cuando uno está exponiendo. Es el peor momento y encima frente a tu propia iglesia, todo el mundo te conoce. Entonces uno quiere terminar su exposición. ¿Vamos hasta ahí? Pues imagínate que estás en tu célula, los que son jóvenes te invitan el único sábado a predicar y en ese momento tener una experiencia espiritual. Lo peor que te puede pasar. Porque te abochorna, claro, no es el momento. Entonces yo intento leer el pasaje y se me quiebra la voz. Entonces intento la segunda vez y no lo puedo leer. Y cuando hago el tercer intento, ahí viene esa experiencia. Yo sentí como que se me destaparon los oídos, así sentí. ¡Tac! Y empecé a escuchar muchas voces de niños. Muchas.
Muchas entendían lo que decían, otros no. ¿Y saben lo que me quebró? Algunos le decían, Diosito, ayúdame. Muchas voces de niños, no sé la cantidad que eran. Entonces los que estaban mirándome no entendían, pero yo empecé a llorar. Yo no podía leer. Y por primera vez en mi vida yo nunca me había imaginado que mi Señor, mientras yo estoy acá, Él está escuchando a los niños que le están pidiendo ayuda. Yo nunca me había imaginado eso. Por eso para nosotros esto no es un programa, es una causa. Yo no sé a cuántos salvaremos, yo no sé a cuántos libraremos, pero yo sí me he tomado una palabra de la Misná. Es un libro sapiensal judío que forma parte del Talmud. Nosotros lo tomamos a esta frase. Tal vez usted la escuchó en relación al holocausto. Si tan solo se salva a uno, se salva al mundo entero. Nosotros dijimos, no sabemos cuánto, pero queremos hacerlo. Por eso, ¿saben lo que yo le pedí al Espíritu? Que nunca más me haga escuchar eso, que nunca más. ¿Cuánto duró? No sé, deben haber sido fracción de segundos, pero para mí fue una eternidad. Y hasta el día de hoy, yo cada vez que me acerco a mi Señor, digo, Señor, ¿cómo podés? Vos que sos la esencia del amor. El amor encuentra la definición en lo que sos vos, Señor. Escucha el llanto de los niños. Dios no va a bajar a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Sabe que desde que empezamos la campaña, por eso yo le hablo tanto de guerra espiritual, usted no sabe la oposición que hemos tenido? Grupos que nosotros creemos que son pro pedofilia usaron las minorías sexuales y nos han opuesto en Argentina de una manera increíble. Hemos tenido guerras mediáticas. Y si yo le contara las cosas que han pasado desde que empezamos la campaña. Entonces nosotros dijimos, evidentemente, si le enoja al diablo y si vimos tantas cosas de Dios, aquí hay algo poderoso. ¿Qué es? No lo sabemos. Si usted me dice, ¿qué es? Yo sí sé que cumpliendo esto en el río del Espíritu, los que son salvados, Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Por eso cuando uno puede entender una campaña de 2 desconocidos en el interior del Chaco, que ha traspasado todos los límites. Está traducido a 9 idiomas. El primer idioma fue el chino mandarín. ¿Qué tenemos que ver nosotros con China? ¿Sabe? Que se ve que el Espíritu ve de una manera diferente. Lo tradujimos al chino porque sabemos la cantidad de niños chinos que están siendo abusados. ¿Qué imagina usted? 3 meses después nos llega una invitación. ¿Para dónde? ¿Quién hace eso? Dios conoce tu mail, Dios conoce tu dirección, Dios conoce tu teléfono, Dios conoce todo. Entremos en el río de Él. Yo he venido con una palabra y anoche la dije. Yo sé que hay personas acá que son como recipientes. La palabra especial era receptáculos. ¿Quiénes van a tomar esto y ayudar a los niños? No sé. Aquí hay 2 entidades a las que se le ha cedido gratuitamente los derechos. Una es la Iglesia Armenia del pastor Lapachián y otro es el pastor Márquez o el apóstol Márquez. Son los 2. No hay exclusividad. ¿Qué significa? Que se pueden agregar los que quieran, porque entre todos tenemos que hacer algo por los niños. Y a mí me gustaría terminar este tiempo orando. Esta es la carga de nuestro corazón. Esto es lo que nos lleva a hacer lo que hacemos. Yo no podría dejar. Mire, si usted me dice, Silvia, ¿qué es el lugar más lindo? Para mí no hay como mi jardín, como mi patio. Ay, yo disfruto tomando unos matecitos ahí. Disfruto estando con mis líderes, con mi iglesia. Ahora, si usted supiera, en las últimas 4 semanas estuvimos en 6 países diferentes. ¿Sabe la cantidad de vuelos que tenemos encima? Y tomar un avión es lindo. Y yo estoy agradecida al Señor. Pero llega un momento que usted no tiene horario para comer, no tiene horario para dormir, no sabe, tiene diferencias de horario y usted quiere acostarse y tiene que empezar a ministrar. Tantas cosas que ocurren. Pero ¿sabe por qué lo hago? Porque si yo me quedaría en la comodidad de mi casa, yo estaría pecando. Yo sé que sería un pecado quedarme en la comodidad de mi hogar.
sabiendo que mi Señor está escuchando el llanto de los niños que le piden ayuda. Yo sé que lo tengo que hacer. Y yo quisiera que usted sintiera lo mismo que yo, que se sumara a esto. Tal vez usted no va a viajar a otro país, pero lo puede hacer aquí en la ciudad. Lo puede hacer con los niños que viven en su cuadra. No piense egoístamente solamente en los suyos, porque habitualmente nosotros a veces lo vemos. Dice, no, yo tengo un hijo, quiero un solo librito. ¿Sabe que este librito cuando salió no se vendía por unidad, se vendía por 10? Y le decíamos, sea generoso. 10 a nuestra iglesia le hacíamos eso. Decimos, les vamos a ayudar a que sean generosos. Uno piensa siempre por lo de uno. Dejemos de ser egoístas, pensemos por los otros. Pensemos por los niños cuyos padres no nos quieren. Alcancémoslos por amor. Esto es una pequeña intervención con grandes resultados. Esto es lo que estamos viendo hasta el momento y queremos hacerlos partícipes. Y ahora yo quiero dar lugar a que el Espíritu Santo haga la obra que Él quiera. Eso ya no lo puedo decidir yo, no lo puedo determinar. Seguramente aquí hay víctimas de abuso que nunca han hablado. Que puedas hablar con el Señor ahora, que puedas recibir la restauración de Él. ¿Se anima a todo el mundo a cerrar los ojos? Y yo te voy a pedir algo muy particular. No es nada místico, no es nada raro, pero te pido que cierres los ojos y no lo abras. Que no te muevas. Si tenés ganas de ir al baño, aguantate un ratito más. No te muevas. ¿Por qué? ¿Y por qué no quiero que me abras los ojos? Todo el mundo con los ojos cerrados. Porque tal vez este tema vos decís, bueno, Silvia, te vi muy emocionada. Pero no va más allá. Pero la persona que tenés al lado sí necesita este tiempito. Sí necesita ser ministrada por el Todopoderoso, por el que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Y tus ojos cerrados le van a permitir la intimidad con su amado, con el amado de su alma. Por eso es un momento tan especial. Yo no puedo hablar de este tema a nivel meramente profesional. A mí me moviliza cada área, cada parte. Y digo, yo no fui víctima. ¿Qué debería sentir una persona que ha sido víctima? Sí, el Espíritu Santo nos dio palabra para aquellos que sufrieron estas experiencias. Y saben que cuanto más tiempo pasa, yo más me asombro de las formas tan multifacéticas en las que Dios obra. Yo te conté de esa mujer que la hija llamó pensando que había sido medicada, del cambio tan rotundo que tuvo. Y enseguida fue y buscó a alguien que también había sido abusada. Yo siempre que pienso en ella me acuerdo de la mujer samaritana ahí en Juan 4. Una mujer que también había tenido heridas sexuales. Una mujer que había tenido varias parejas. Cada pareja la abandonó. Y cuando se encuentra ahí en el brocal del pozo con el Señor Jesús, Jesús le dice, ve y busca a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Y Jesús le ahorra la vergüenza. Y le dice, bien has dicho. La felicitó. Una mujer que nunca había recibido una palabra de aliento. Todos le habían dicho que era la porquería, que era la basura de la sociedad, que era la prostituta barata. Y el Señor Jesús le dice, bien has dicho. Y yo digo, ¿por qué el Señor no nos puso todo lo que habló con ella? Porque hay parte del relato. Pero a ella, Él se reveló como el Mesías, sin vueltas.
Le abrió el corazón de par en par. Y hubo una transformación tan grande en esa mujer que minutos después se transforma en la evangelista, la primera evangelista de toda la ciudad de Samaria. Samaria, en la que Felipe después va a tener un gran avivamiento, comienza por esta obra de esta mujer. Cristo obró sobre una mujer que estaba en lo que sería la parte posterior del vagón. Bien has dicho, le dijo. Y saben que cuando pasó lo de esta mujer, entendí algo. El Espíritu Santo, a través del ministerio de Jesús, porque en Jesús estaba toda la plenitud de Dios. Esta mujer es mudada, su vergüenza es quitada y recibe una nueva dignidad. ¿Cómo lo sé? Porque es la única manera de entender que esta mujer deje el cántaro, vaya a la ciudad y no busque a las chismosas del barrio, busque a los jefes de esas chismosas, a los hombres que podían enjuiciarla, apedrearla, y va y les dice: vengan y vean al que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ella podía ver su pasado totalmente diferente de su vida actual. Había hecho un corte y ese corte le llevó un ratito. No fue un proceso de un montón de sesiones, de tiempo de consejería y de cuidado pastoral. Fue un encuentro con Jesucristo. ¿Quién puede dimensionar lo que es un encuentro con el Señor? ¿Quién puede dimensionar lo que va a surgir de un encuentro con la presencia del Señor? ¿Hasta dónde llegará? ¿Qué impacto tendrá en nuestra vida? La mujer samaritana nos enseña que en un momento podemos ser mudados. Toda nuestra vergüenza puede ser quitada. Y en lugar de eso, ser vestidas de honra, vestidas de una nueva dignidad. Sé que también hay varones que han sufrido. Con todo respeto y todo amor, recibe esa nueva dignidad, varón. Recíbela. Señor, yo suelto palabra de bendición a quienes tienen el alma quebrantada en este momento, a quienes han recordado cosas del pasado y también a quienes no han vivido como en mi caso, pero son movilizadas por ti en este momento. Hacer algo por los niños, Señor. Los niños no cuentan en la iglesia como cantidad. Los niños no cuentan para los políticos porque no son votos. Pero cuentan para ti, Señor, porque tú dijiste que de los tales es el reino de los cielos. Señor, ayúdanos a hacer algo, a amarlos realmente, a sostenerlos, a librarlos de la garra de Satanás por medio del abuso. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor. Y yo quiero sembrar una palabra. Porque hay mucha gente que está siendo tocada. Nadie me abra los ojos, por favor. No tengas miedo a esas lágrimas que están surgiendo. No somos hipócritas. Somos genuinos. Somos humanos. Nos reímos, lloramos. Y es tan lindo tener esa sensibilidad. No tengas vergüenza. Estas lágrimas de hoy son lágrimas que te liberan. Porque tal vez nunca fuiste ministrado en esta área. Te libera. Recibe la libertad que Cristo te da. Pero quiero traerte una palabra de aliento, de ánimo. Es verdad que alguien usó su libre albedrío para ocasionarte daño. Es verdad que sufriste. Es verdad que fuiste víctima, pero también es verdad que hoy es un día diferente. Yo no quiero que el enemigo siga trabajando en tu vida con una mentalidad de víctima. Quiero que le quites esa autoridad al destruidor sobre tu vida. Que veas que hoy sos una persona totalmente diferente. Que no sos la niña o el niño entrampado por el abuso. Y yo quiero que te pongas en el lugar espiritual que te corresponde. Hay una promesa en la palabra de la que me he enamorado
Isaías ve una faceta de Dios muy interesante. Lo ve Dios haciendo cuentas. Imagínatelo al Señor sentado en un escritorio haciendo cuentas. ¿Qué cuenta? Cuenta cada lágrima que derramaste. Cuenta cada vergüenza que sufriste. Cuenta cada dolor. E Isaías 61, así dice, que echa la cuenta. Dios decreta, porque es el único juez que puede hacerlo. Dios decreta, Dios decreta, Dios decreta que se te devuelva el doble de bien por el mal que has recibido. El doble de bien por el mal que has recibido. Por eso yo quiero que vos despiertes a esta dimensión de fe. Que no te quedes ahí en el dolor del pasado. Que te levantes en medio de ese dolor y digas: Señor, ahora entiendo que cuentas todas mis lágrimas. Ahora entiendo que estás tomando cuenta de cada dolor. Ahora entiendo que todo lo que viví es la puerta de bendición para mi vida, porque eso malo te ha dado a ti la razón suficiente para que decretes a mi favor que se me dé el doble de bendición. Y como todo el mundo tiene los ojos cerrados y nadie ve a nadie, yo te pido que pongas tus manos hacia arriba si esta palabra es para vos y le digas: Señor, yo me preparo, como poniendo la mano, la palma de la mano hacia arriba, esperando todas las bendiciones de Dios. Las bendiciones, decirle: Señor, yo recibo tus bendiciones. Decirle, pone la palma hacia arriba como cuando uno va a recibir un regalo y decirle al Señor: Señor, yo recibo esta palabra. Yo recibo esta palabra, recibíla en tu espíritu. Señor, desde ahora, desde este mismo momento, yo le he quitado la autoridad al dolor para que me siga golpeando. Y Señor, ahora yo me preparo para recibir el doble de bendición. Decirle: el doble de bendición, el doble de bendición, el doble de prosperidad, el doble de bien. Lo que dice tu palabra en Isaías 61:7, yo lo recibo. Señor, me preparo para recibir el doble de bien. Y si no podés soltar a quien te ha herido, soltalo en este momento. No te conviene tenerlo. Decir: Señor, me libro. Señor, lo dejo a tus pies. Arranco a quienes me han herido. Lo arranco de mi corazón. Te los dejo delante tuyo en el nombre de Jesús. Y recibo tu bendición. Y yo quiero que comiences con los ojos de la fe a ver tu casa, a ver tu familia, a ver tus sueños bendecidos. Empezá en el mundo de la fe a ver eso. Decir: Señor, yo me preparo para ser bendecido. Me preparo para que las cosas prosperen. Me preparo para que en medio de las dificultades pueda salir victorioso. Salir victoriosa. Oh Señor, nada puedo hacer, pero tú, mi Señor, todo lo puedes. Obra, Señor. Que la vida de las personas en esta tarde sea transformada, mudadas por tu propio espíritu. Que te lleve a ti la gloria lo que sucede en esta tarde. La liberación, la sanidad, la restauración. El venga tu reino sea una realidad tan tangible en nuestras vidas. Venga tu reino. Venga tu reino, Señor. Mi intercesión y mi carga es que aún en mi debilidad te he servido, Señor. Ahora te entrego este auditorio. Haz tú lo que solo tú puedes hacer. Sana, Señor. Sana, restaura, restaura. Trae paz a los corazones, paz a las mentes, Señor. En el nombre de Jesús. Quita ansiedades, temores, fobias en el nombre de Jesús. Personas que están presas de medicación, que no la necesitan, pero es su muleta frente al dolor. En el nombre de Jesús, que hoy puedan cortar con eso.